Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos a una charla más de Fundación Beca. El día de hoy vamos a tener a uno de nuestros becarios, Diego Mendoza, quien nos va a hablar de dónde potenciar la ciencia de datos en tu organización. Creo que es un tema súper actual y que a muchos pues nos causa bastante curiosidad saber un poco más del tema. Entonces, bienvenidos. Ojalá que puedan estar en toda la charla y recuerden que sus preguntas las pueden poner en los comentarios de YouTube y, perdón, de Facebook para al finalizar la presentación poderlas leer y que Diego nos ayude a resolverlas. Les voy a presentar a Diego, que es nuestro ponente el día de hoy. Él es maestro en análisis computacional y políticas públicas por la Universidad de Chicago y licenciado en economía por la Universidad de las Américas en Puebla. Ha trabajado en la Secretaría de Economía como jefe de departamento en regulaciones y restricciones no arancelarias, donde lideró la reingeniería del Sistema Nacional de Información de Comercio Exterior. Ha contribuido al monitoreo y evaluación de experimentos aleatorizados sobre regularización académica en India y coordinado estudios de campo sobre nutrición infantil en Kenia y Mozambique. Ha sido galardonado en los primeros lugares en el Premio Nacional de Economía Infonavit y la competencia internacional de Johnson Johnson por sus aportaciones a la investigación sobre el financiamiento de la vivienda y salud mental, respectivamente. Ahora es gerente de investigación en el Forward Society Lab, donde implementa y evalúa programas de educación y empleo junto con el gobierno de Puerto Rico. Muchas gracias, Diego, por estar aquí con nosotros el día de hoy y regalarnos un poco bueno, o mucho de tu experiencia y compartirla con nosotros. Bienvenido. No, muchas gracias, Sandra. Agradezco la introducción, muy amable, y también agradecerles a Fundación Beca por todo su apoyo durante mis estudios de maestría. Y bueno, qué más que compartirles un poco de lo que he aprendido justo en esta maestría de análisis computacional y política pública que realicé en la Universidad de Chicago, en donde hemos visto pues muchísimos temas. Eh, aplicados para distintos tipos de organismos. Por ejemplo, manejamos bases de datos públicas que pueden utilizarse en, en ONGs o en el sector privado. Vemos temas financieros. Es un poco de todo. Y la verdad, así como inicia esta pregunta central que es ¿dónde potenciar la ciencia de datos en tu organización? Así de amplio puede aplicarse la ciencia de datos. Puede ser para cualquier tipo de organización, ONG, institución financiera. Hay una infinidad de aplicaciones. Entonces, yo lo que voy a realizar en esta presentación es tratar de dar ejemplos clave de cómo ciertos procesos pudieron ser automatizados en mi experiencia. Entonces, lo que les voy a compartir aquí son bueno, les voy a dar casos de donde yo he utilizado la ciencia de datos para distintas organizaciones, para mejorar el proceso de distintos tipos de organizaciones en el sector público, en temas de salud, eh, en temas, ¿cómo se llama? Del sector privado también. Entonces, son varios ejemplos y la idea es que de estos ejemplos pueda despertarles a lo mejor alguna idea a ustedes sobre cómo la ciencia de datos o herramientas de la ciencia de datos, ustedes puedan aprovecharlas para mejorar sus procesos internos o simplemente por educarse y poder mejorar o ampliar su perspectiva, si es que ya saben hacer programación, eh, ampliar su perspectiva sobre dónde pueden aplicar distintas herramientas. Entonces, sin mayor preámbulo, pues comenzamos. Y bueno, como les comentaba, voy a dar una pequeña introducción, algo de algunas tendencias sobre la ciencia de datos, tanto en México como en el extranjero,
Vamos a llegar a la parte de herramientas, vamos a entender cuál es la diferencia entre ciencia de datos y análisis de datos, que es muy distinto y a veces se pueden confundir. Y luego vamos a analizar un poco sobre dónde se encuentra México en este proceso de la ciencia de datos en la inversión en programación, en mejorar los sistemas, en las tecnologías de la información. Y finalmente vamos a dar un pequeño espacio para algunas preguntas y algunas lecciones finales que me gustaría acabar esta presentación para responder justo esta pregunta sobre cómo entender cuáles son las áreas de oportunidad en donde tú puedes aplicar la ciencia de datos en tu organización. Entonces, comencemos. El análisis de datos versus la ciencia de datos, nosotros podemos entenderla de distintas maneras. Análisis de datos, en lo personal, tiene que ver más con una visión retrospectiva de las cosas y la ciencia de datos, a mi parecer, se enfoca más en lo que viene a futuro, en predicciones, en modelos analíticos, eh, en temas de machine learning, que son para predecir qué es lo que va a suceder o predecir algún tipo de resultado. Análisis de datos es de que ya que tú tienes la información, ya que tienes la base de datos o alguna fuente donde tú puedas acceder a este tipo de datos, entonces sucede el diseño y mantenimiento del sistema de integración de datos, entender y proyectar las tendencias que han sucedido en el pasado y también realizar visualizaciones o mejores maneras de entender los números de tu organización. Y eso puede ser por medio de dashboards, visualizaciones y también estadística descriptiva. Además de eso, el análisis de datos también abarca la política del uso y gobernanza de los datos, que tiene que ver con la protección de la información de los usuarios, eh, también cómo se van a compartir estos datos de manera interna, ya que no debería de ser de que todos puedan acceder a este mismo de información si es que tiene si es sensible para la protección de los datos de los usuarios. Y bueno, ya adentrándonos a la ciencia de datos, lo comenté un poco, pero se enfoca más en la parte de modelos analíticos y algoritmos para automatizar ciertos procesos. Se enfoca más en la parte de automatización de algún cierto eh, actividad que es repetitiva. Muchas veces pasa que en el Excel se debe de, no sé, que diariamente o de manera mensual se deben de publicar tales resultados. Muchos de esos procesos se pueden automatizar y los vamos a ver más adelante, alguno que otro ejemplo. Machine Learning es para responder ciertas preguntas, para clasificar ciertos resultados, si es algo o no lo es, ¿no? Y luego lo que ha sucedido últimamente, pues es la inclusión de la inteligencia artificial. Vamos a ver un ejemplo en concreto y algo de predicciones. Y bueno, ¿qué lenguajes de programación o softwares estadísticos hay? Hay muchísimos. A mi parecer, los más populares y los que yo tengo experiencia, que les puedo platicar un poco, es de R, que es un lenguaje de programación básico. Luego está Python, que también es muy similar. Y luego tenemos, esos son dos lenguajes de programación puros y son de los más populares y los más demandados en el mercado laboral. Muchas veces piden, incluso yo como egresado en las posiciones de trabajo, siempre piden que sepas de R y Stata, obviamente dependiendo del tipo de trabajo que estás aplicando, pero normalmente si es un puesto de analista, te piden tener conocimiento de programación en R o en Python. Y luego está Stata, por ejemplo, que es un software estadístico
que se paga y normalmente las organizaciones te dan la licencia para utilizar este software y se utiliza mucho para la econometría. Se utiliza para realizar modelos econométricos que sirven para identificar cierta relación o demostrar cierto resultado, correlaciones y demás. Luego, SQL es otro lenguaje en el cual normalmente se utiliza para bases de datos que son enormes, en donde tú estás más o menos escribiendo casi como si fuera texto. Tú escribes, une esta base de datos con tal base de datos, ¿no? Entonces estás haciendo queries, estás haciendo llamando a la base de datos para poder obtener información que viene de, digamos, una nube y una vez que la recopilas, tú decides cómo manipularla. Tú le vas escribiendo, necesito tal cosa. Obviamente no es como texto normal, sino de que sí tiene sus reglas para poder escribirlo de manera adecuada y poder obtener la información, ¿no? Eh, Luego tenemos Geoda. Geoda es muy popular, y, al igual que QGIS, ese es otro software muy parecido, y esto se utiliza normalmente para hacer visualizaciones de mapas. Todo lo que tiene que ver con análisis geográfico, se utiliza mucho esta paquetería, que es la de Geoda. Y bueno, vamos a ver un caso en particular de Geoda. Se utiliza también para hacer análisis espacial, eh, eh, estadístico, para hacer un poco de análisis de clústeres. eh, y luego Java es un poco más de programación, en el sentido de que va enfocado más a objetos y bueno, se utiliza mucho para ciertos tipos de dashboards o softwares eh, en específico. El Java es como el lenguaje detrás. Y luego Power BI es otro software que es pagado. Normalmente las empresas lo proveen y automatiza muchísimos sistemas. La verdad es que Power BI ha crecido bastante su capacidad para hacer análisis de datos y muchas cosas que uno pensaría que necesitas habilidades de programación, muchas veces Power BI lo sustituye. Incluso ahora, mucho del análisis de datos ya utilizan en Power BI inteligencia artificial, donde tú simplemente subes la base de datos ya limpia y puedes estarle escribiendo como en ChatGPT, escribes, necesito que me hagas un gráfico de tal, o cuáles son las 5 empresas con el mayor retorno de inversión, ¿no? En tal proyecto. Entonces, dependiendo de la base de datos, pero ya tiene capacidades conversacionales para que tú puedas pedirle eh, gráficos y demás. Tableau es otro tipo de software. Este normalmente es estadístico, pero también es visual. Normalmente lo utilizan para hacer visualizaciones, tanto interactivas eh, como estáticas. Entonces, se utiliza mucho para los gráficos y es muy fácil de utilizar. Entonces, estos solo son algunos de los paquetes estadísticos o de programación que hay allá afuera y que a mi parecer son de los más populares. Vamos a ver un poco de las tendencias, en dónde se encuentra México en el mundo. Y bueno, aquí podemos ver que más o menos el 26% de los egresados en el 2021, eh, todos ellos pertenecen a un tipo de carrera de licenciatura STEM. STEM quiere decir Science, Technology, Engineering, Mathematics. Y es todo lo que tenga que ver con ciencia. Entonces, todo lo que esté relacionado a la ciencia entran dentro de la categoría STEM, que
Actualmente las lideran el mayor número de egresados de este tipo de licenciaturas es China e India. Este gráfico es de la OECD, entonces solo incluye los países dentro de la OECD, pero en realidad China e India son los que lideran el mundo con el mayor número de egresados de estas licenciaturas enfocadas a las ciencias. Eh, y bueno, en el futuro, pues está proyectado que para el 2030 por ahí había leído que para el 2030 incluso iba a haber mucho mayor competencia, y la tendencia es para arriba, de que ahora se está demandando más eh, empleados, digamos, o analistas que puedan, que tengan un historial de haber estudiado algo relacionado a a las ciencias, ¿no? Algo que me llamó la atención del gráfico anterior también es, bueno, quiénes están eligiendo estas licenciaturas en STEM. Y la mayoría son hombres. Las mujeres representan de ese 26% que vimos, de ese 26, el 14,46% son mujeres. Entonces estamos hablando eh, de que más o menos un 80 y tantos por ciento son hombres. Entonces hace falta mayor representación en las carreras STEM por parte de las mujeres en este tipo de carreras, y eso se puede deber a muchísimos factores tanto sociales como de inversión pública para que las mujeres tengan mayor acceso o tengan una mayor facilidad para entrar a una carrera en STEM. Hay muchos factores involucrados en la baja participación de las mujeres en las carreras STEM. Y bueno, también algo en lo que podemos reflexionar sobre las tendencias de quienes están eligiendo las carreras STEM son el tipo de estudiantes con posgrado en STEM. Es incluso muchísimo menor. De ese 26% que vimos de los egresados en 2021 que estuvieron en el STEM, ¿cuántos de ellos eligen hacer un posgrado, ¿no? ¿Cuántos de ellos deciden especializarse un poco más? Y una vez que se especializan un poco más, pues yo imagino que pues muy pocos, pero de esos muy pocos, pues cuántos se van a ir a trabajar al extranjero, ¿no? Muchísimos se van a trabajar al extranjero y puede haber, a mi parecer, hay un problema de retención de talento, porque una vez que estás haciendo un posgrado, siento que hay mayor facilidad de migración, y como estás tan especializado en el tema de la ciencia de datos o en las ciencias, pues hay muchísimo mejor oportunidad en el extranjero. Entonces ahí, a mi parecer, hay una falta de oportunidades en México que lo vamos a reflexionar todavía un poco más al final para poder retener este talento de los egresados que están involucrados en estas carreras STEM, ¿no? Y mucho de eso, pues también hay que hablar un poco de las becas y del apoyo que se da a estos estudiantes. Estaría buenísimo para todos los que quieran, o sea, becas y apoyo para incentivar la participación de las mujeres y tanto de otros estudiantes para continuar estas carreras en STEM. Y bueno, entremos a la parte de las herramientas. Pues del lado izquierdo tenemos las herramientas en ciencia de datos. Esas son solo algunas. Hay muchísimas herramientas que se utilizan en la ciencia de datos, y yo lo trato de distinguir entre qué es ciencia de datos, qué herramientas sirven para la ciencia de datos y cuáles son eh, análisis de datos. Entonces, son cosas distintas. Entonces, en primer lugar, en la ciencia de datos tienes los árboles de decisión. Son simplemente, imagínense como un tipo de clasificación. Ahorita les voy a poner un ejemplo en concreto, pero muchas veces los datos siguen cierta estructura en la que es un patrón, siguen más bien, en la que parece como un tipo árbol, ¿no? Como que va desprendiendo de una semilla, digamos, y luego puedes ver cómo la información a partir de esa semilla
genera distintas ramas de información. Entonces, la ciencia de datos utiliza un proceso que se llama recursión y facilita mucho el entendimiento y la automatización de este tipo de información. Ahorita vamos a ver un ejemplo, es muy abstracto ahorita esto que les estoy diciendo del árbol de decisión, pero ahorita les enseño un ejemplo en concreto. Luego, en general, también la ciencia de datos se enfoca en los algoritmos, clasificadores, el KNN es un tipo de método. Clusters también tiene que ver con los tipos de clasificadores. Además, también se enfoca en simulaciones. Muchos de ellos, o lo que hace, por ejemplo, el Banco de México, es hacer ciertas pruebas o simulaciones de shocks financieros. El modelo SIR, que es un modelo para entender la propagación de cierto virus, ¿no? Ahorita con la pandemia, bueno, ahorita vamos a ver el ejemplo en concreto, pero bueno, es para modelar ciertos fenómenos epidemiológicos. Luego tenemos web scraping, que es para obtener información a partir de las páginas web. Machine learning, como les había comentado, para responder ciertas preguntas precisas de sí o no, si pertenece a cierta clasificación o no. Inteligencia artificial y también análisis de sentimiento que se ha hecho últimamente, por ejemplo, con Twitter. Cuando Donald Trump hace una publicación en su Twitter, cuál va a ser la reacción de la gente. ¿Tiene comentarios buenos o tiene comentarios malos? Mucho de ese tipo de análisis, así se le conoce, análisis de sentimiento, analizan el texto y analizan las reacciones de los usuarios y ya tienen ciertas palabras, obviamente tiene ciertas connotaciones donde ellos las clasifican y pueden predecir cuál va a ser la reacción de la gente a partir de cierto tweet o pueden más bien como clasificar los sentimientos a partir de un solo tweet, ¿no? O de cierta pieza de información. Luego, las herramientas en análisis de datos se enfocan en su mayoría en entender cuáles son los datos estructurados y no estructurados. Muchas veces hay que hacer una limpieza de los datos. ¿A qué me refiero con limpieza? De que no todas las bases de datos son bonitas, ¿no? En el sentido de que eh, a veces como que viene una coma de más, no está bien eh, guardada la información, hay muchos problemas en cómo se registraron los nombres. eh, hay varios detalles cuando uno está analizando los datos que el analista de datos, en comparación del data scientist o el científico de datos, el analista de datos pues tiene que hacer toda esta limpieza de la información y ordenarla y estructurarla, ¿no? Luego también tenemos, en el análisis de datos también se enfoca el tema de las APIs, que es una clave, ahorita voy a explicar un poco más, pero las APIs son básicamente un tipo de llave para poder acceder a cierto tipo de información en el sector público, tanto como en el sector privado. Luego tenemos análisis de texto, que también es otra herramienta, en donde, por ejemplo, tú haces diferentes metodologías para poder unir bases de datos. Luego tenemos el uso de dashboards, visualizaciones, el manejo de bases de datos en SQL, que les había platicado un poco, y también el analista de datos se enfoca más en realizar las regresiones o también algo de econometría. Entonces, entremos a las herramientas en ciencia de datos. Les platicaba un poco de cómo funciona un árbol de decisión. Eh, este ejemplo en particular, yo trabajé en Kenia en un programa que estaba reclutando a mujeres para entrevistarlas sobre ciertos aspectos de su vida cotidiana, eh, sobre nutrición infantil, cómo alimentaban a los niños y demás. Entonces decidieron realizar la encuesta o porque era una comunidad eh, bastante distanciada o difícil de llegar a ella,
y como era una zona muy rural, no se podía saber bien en qué hogares se encontraban estas familias, entonces decidieron simplemente encontrar a una persona que viviera en tal aldea y que esa persona distribuyera un cupón, bueno, se les daba dos cupones y esta persona, por ejemplo, la inicial era la que tiene el ID KAA y se le daba dos cupones y luego esa mamá reclutaba a otras dos personas y luego así reclutaban a dos personas más cada vez. Entonces se generaba un tipo de árbol. El problema es que cuando ya reclutas a demasiada gente, cuando ya son miles de de participantes, como pueden ver, empieza en K11, perdón, empieza en KAA1, KAA2, y así se empiezan a distinguir, ¿no? KAA21, KAA22, y luego empieza a aumentar el otro número, ¿no? Aquí debería ser KAA211 y aquí es KAA212. Entonces imagínense cómo se hace de grande el árbol ya que tienes miles de participantes. El problema fue que cuando yo llegué, tenían un problema de que tenían los números repetidos o que hacían falta números para poder hacer el análisis. Y eso sucedió porque realizaron la organización con la que estaba trabajando, lo que habían hecho era hacer el registro de manera manual. Entonces, imagínense registrar como 20 dígitos de 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2. Imagínense así de largo el dígito, registrarlo de manera manual. Es muy fácil equivocarse. Es muy fácil reemplazar un uno o añadir un número uno en la secuencia de números y no darte cuenta. Entonces, aquí es donde entra la ciencia de datos, ¿no? En donde utilicé un algoritmo de recursión para poder reproducir el árbol como debería de ser y luego ver cuál pudo haber sido eh, el error más posible, por así decirlo, que pudo haber cometido el encuestador al registrar los datos y luego reemplazar ese número para que el árbol de números de identificación pueda continuar. Entonces, esa fue la solución, pero la verdad es que parece muy simple, pero es un problema que les había llevado meses de resolver porque lo quisieron hacer de manera manual, tratar de corregir esos números de manera manual y era imposible. Tienes demasiados números, para esto necesitas hacer un algoritmo que pueda solucionar este tipo de problema, que fue muy específico, pero esta es una área de oportunidad que se realizó. Y bueno. Ya para la continuación del proyecto, para la siguiente ronda de participantes, lo que había hecho yo es digitalizar el sistema. ¿Para qué vamos a estar anotando los números de manera manual si podemos automatizar el sistema y tener toda una plataforma digital en la que, como pueden ver, hay un código QR ahí? Eso es un ejemplo de un cupón que se le daba a los participantes que había diseñado y ya simplemente eh, copias bueno, escaneas el QR y te hace la validación de inmediato de tu ID y ya te pueden, bueno, ya te pueden encuestar, ¿no? Entonces, la mejor manera es tratar de minimizar en este tipo de procesos el tipo de registros, eh, pues manuales, ¿no? Por otro lado, tenemos los clusters, que también es otro tipo de análisis. Este es un proyecto en el que trabajé, eh, fue para una clase en realidad, en donde estábamos estudiando la prevalencia del VIH en Chicago. Este es el mapa de Chicago. Estudiamos la prevalencia y la incidencia. Y bueno, normalmente cuando haces este tipo de análisis estadístico, hay metodologías donde tú estás haciendo pruebas de hipótesis sobre si esta distribución de datos es aleatoria o si en realidad hay un clúster.
Entonces lo que pueden ver es justo eso, la aglomeración. No voy a entrar mucho en detalle, solo para explicarles un poco, y esto se hace con Geoda. Entonces, mucho de las pruebas estadísticas para saber si hay un clúster o no en ciertas zonas de ciertas localidades, se puede utilizar Geoda para realizarlo y hay distintas metodologías dependiendo de la variable que tú tengas. Y bueno, ya como conclusión, una de las comunidades, bueno, las comunidades que identifiqué yo que tenían mayor vulnerabilidad socioeconómica, menor cobertura médica y con alta prevalencia del VIH fueron las comunidades de Greater Grand Crossing y de Englewood, que pueden ver son las que están en la zona roja. Entonces, esas son con las zonas más vulnerables. Lo que les había comentado del modelo SIR, el modelo SIR se utilizó mucho durante la pandemia, hubo muchas publicaciones en revistas arbitradas en donde se estudiaba hasta qué punto el número de de curados, por así decirlo, de personas que ya no podían volver a reincidir o que habían recibido la vacuna, dependiendo del momento en el que nos encontrábamos en la pandemia. Se modelaba mucho este modelo para poder entender cuál era el número de la población que debía de estar con la vacuna para poder eliminar o quitar el confinamiento, ¿no? Que yo recuerdo muchas veces que en las conferencias del doctor Gatell pues mencionaba esto, ¿no? De que el 60% de la población debía de estar con la vacuna para poder reducir o quitar el confinamiento, ¿no? 70 por ahí. Entonces se utilizaba mucho este modelo y esto se hace con ciencia de datos también a partir de ciertos parámetros y tú puedes hacer modelaciones en vivo y lo puedes estar calculando con distintos supuestos. Y bueno, otro proyecto en el que yo trabajé fue en el SNICE, en el Sistema Nacional de Información de Comercio Exterior. Este es como un ejemplo de web scraping que se podría hacer. Web scraping es básicamente muchas veces en las bases, por ejemplo, el INEGI tiene bases públicas en donde ustedes simplemente pueden descargar un Excel o una base de datos y ya viene ordenado. Pero muchas veces, por ejemplo, en esta página, como la tenemos, las publicaciones se hacen directamente en la página, ¿no? Entonces, hay información, por ejemplo, esta es una sección dentro del SNICE en la que vienen los históricos del diario oficial de la Federación. Entonces, todas las publicaciones en el diario oficial de la Federación que tengan que ver con comercio exterior, cualquiera, todas son publicadas aquí en esta página web. No hay una base de datos, o sea, no hay ningún Excel en el que tú puedas picarle descargar. Entonces, ¿qué haces? Pues utilizas web scraping para poder identificar el patrón del código y ya generas un algoritmo que te extraiga esa información dentro de la página web y te la guarde en una base de datos y ya tú con eso ya puedes hacer cualquier tipo de análisis de texto, ¿no? Aquí a la derecha pueden ver como que un poco de código. Eso es como que el código fuente de la página web. Y lo que se hace normalmente en web scraping es que tú haces un código en Python, haces un algoritmo para poder seguir esta estructura y iterativamente y poder extraer la información eh, y ordenarla en tu base de datos, ¿no? O en una tabla. Otro proyecto en el que trabajé fue este de Machine Learning, en donde nosotros utilizábamos eh, rayos X, imágenes de rayos X, del hospital de acá, de la Universidad de Chicago. Y bueno, era para tratar de detectar si el paciente tenía neumonía o no.
Entonces, Machine Learning es para eso, para saber si algo es o no lo es. En este caso, nosotros nos interesaba saber si el paciente tenía neumonía o no. Y bueno, tú le puedes dar al doctor la imagen del rayos ajá, la imagen así tal cual como está, y seguramente el doctor te va a decir, ah, sí, esta persona no tiene, ¿no? Por ejemplo, en este caso, este es un pequeño, es un screenshot de la aplicación que habíamos hecho. Es muy sencilla, pero hay todo un proceso detrás para hacer la detección, donde tú subes la imagen y ya te dice si tiene o no neumonía. Aquí en este caso no tenía neumonía, y un doctor te puede decir lo mismo, pero ¿qué es lo que pasa cuando tienes, por ejemplo, en algunos países, por ejemplo, en África, en otro proyecto en Kenia que me tocó trabajar, tienes a médicos que están saturados, son hospitales saturados, que los pocos que saben eh, detectar si una persona tiene neumonía o no, tienen muy poco tiempo para hacer ese diagnóstico y también a veces no saben, ¿no? Entonces, el poder utilizar este tipo de herramientas como un double check o solo para confirmar si tiene o no y ayudarle a los doctores es muy necesario, ¿no? Creo que a veces uno piensa, no, es que la ciencia de datos a lo mejor puede o tiene el objetivo de reemplazar al médico, ¿no? O reemplazar al trabajador. Y la verdad es que no. La ciencia de datos o el machine learning, la idea es que puedan colaborar con el médico o con la persona en turno para poder facilitar su trabajo y dar un mejor diagnóstico, ¿no? Para evitar falsos positivos o falsos negativos, ¿no? Entonces, en este caso, pues bueno, aquí este paciente tiene neumonía. Y bueno, se utiliza mucho también por ejemplo, apenas fui al aeropuerto que escanearon mi maleta y en las pantallitas también utilizan inteligencia artificial y machine learning para poder detectar si tienes algún tipo de no sé, o algún artículo que sea filoso o algo que está prohibido, ¿no? Muchas veces se entrena este tipo de algoritmos para poder, con otras imágenes, o sea, entrenas tus modelos eh, para que sepa qué tipo de imágenes son las que, u objetos son los que están prohibidos. Tú entrenas ese modelo y luego ya le das nueva información para que pueda practicar o hacer pruebas de si tiene o no neumonía o si es o no un objeto peligroso, dependiendo de la aplicación, ¿no? Luego, otro proyecto en el que estuve trabajando fue donde utilicé algo que se llama Natural Language Processing. Esto utiliza inteligencia artificial y es lo que les había comentado de Power BI, lo que ya hacen. Entonces yo lo que había hecho es esta prueba piloto para otra organización. Es un pequeño pilot de cómo funcionan estos algoritmos perdón, este lenguaje, por ejemplo, de ChatGPT, cómo funciona en el background, ¿no? En la, pues sí, cómo funciona el código, ¿no? Y en este caso, esta es una aplicación que tú simplemente subes la base de datos y como pueden ver, aquí yo había escrito que me haga un gráfico de barras a partir de esta variable que se llama Health Policy and Administrative Management, ¿no? Entonces, viene la información por país. Y pues bueno, si tú le das clic a esta aplicación en Submit Query, eh, hay un proceso detrás que se llama Natural Language Processing, que utiliza Pandas. Pandas es un paquete de programación dentro de Python que se utiliza para manipular bases de datos. Entonces se utiliza la inteligencia artificial con este paquete de programación y bueno, ya te lo traduce y te hace a ti el gráfico que le pediste, o simplemente le puedes decir cuáles son los 5 países con el mayor
flujo de cierto ingreso, ¿no? Y también te puede hacer ese tipo de resultados. Entonces, esa era una parte y ya la segunda parte era, aquí abajo dice Automated Reports, era un reporte automatizado, ¿no? Entonces, igual, si tú subes aquí la base de datos, también la otra sección de esta misma aplicación te generaba un reporte de manera automática con estadística descriptiva de cada una de las variables, ¿no? Que están dentro de esa base de datos. Entonces, estos son solo algo. Y bueno, también tiene el logo, tenía un montón de información, como que era muy eh, era para tener una versión PDF rápida, ¿no? Si tú no sabes qué información tiene tu base de datos, lo mejor es hacer un PDF rápido y vamos a ver los gráficos principales para poder, de estadística descriptiva, para poder entender qué tipo de información es la que tenemos, ¿no? Entonces, esa era la idea con el reporte automatizado. Y bueno, otro tipo de herramientas en la ciencia de datos también es el uso de dashboards, que también el analista de datos debe de conocer, y el uso de las API Keys, que es Application Programming Interface, que es prácticamente una conexión a, a las bases de datos públicas y privadas eh, que tengan ciertas organizaciones. Por ejemplo, este fue un proyecto que igual trabajé para el gobierno y bueno, nada más les enseño el menú un poco, que es, eh, en comercio exterior hay ciertas palabras que al gobierno le gusta estar informado para temas del NAFTA, para poder identificar si en el Congreso de los Estados Unidos se está hablando de cierto tema, puede ser, no sé, puede ser del tomate o de ciertos productos que se están exportando a Estados Unidos, porque nos interesa saber si es que alguien está mencionando algo de que se le va a imponer un impuesto, si va a haber algún tipo de ley que a lo mejor impida a los trabajadores que puedan exportarlo o algo así. eh, Al gobierno pues le interesa estar informado al momento, al segundo, ¿no? Entonces, las API Keys te sirven para poder acceder a esa información de manera inmediata. En específico, el Congreso de los Estados Unidos tiene una API Key a la que tú puedes acceder de manera inmediata y muchísimas empresas ya las están generando para que la gente pueda acceder a ellas, a la información de la manera más rápida posible. Y bueno, esta aplicación en particular que había hecho te generaba, a partir de palabras clave, te generaba estadísticas o resúmenes de ciertas leyes o ciertas acciones que se habían llevado a cabo en el Congreso respecto a lo que le interesara al gobierno en comercio exterior. Y ya entrando a la parte de análisis de datos, otra manera otra de las responsabilidades de un analista de datos, por ejemplo, es, yo me imagino, si uno tiene una base de datos que tenga que ver con, no sé, ingresos, digamos, de las familias, em, a lo mejor nos interesa saber cuánto ha gastado en servicios de salud, ¿no? Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, a J4C. En nuestra base de datos a lo mejor tenemos información escrita así, ¿no? Digamos que esta es nuestra base de datos. El nombre de la persona está escrita así: J4C, Tom Fall, Carol B. Pero J4C, cuando nosotros queremos identificar a esta misma persona en otra base de datos que no es de nuestra organización, a lo mejor si está utilizando, por ejemplo, el IMSS o algún otro tipo de servicio médico, a lo mejor podríamos encontrar a esta persona como, pues, J que es, ¿no? Puede ser Jack, posiblemente, pero tenemos Jack F y tenemos Jack Forsey, ¿no? Entonces, a partir del nombre, nosotros podemos hacer un tipo de... Estos son los métodos que existen para hacer un, un cociente probabilístico para saber qué tan cercano es este nombre, el de Jay Forsey, al de Jack F, ¿no? Y al de Jack Forsey. Así es como nosotros podemos hacer un tipo de conexión. En este caso, pues, eh,
podemos ver que por la fecha de nacimiento, pues el Jack Forsey sería este, ¿no? Porque esta es otra persona que nació en otro año, pero aquí podemos ver que es la misma fecha de nacimiento y bueno, el nombre es el mismo, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa si no tenemos la fecha de nacimiento, ¿no? Ahí sí necesitamos el cociente probabilístico para saber qué tan cercano es el nombre, si es que no tenemos otro método de unir a los pacientes, ¿no? O a los individuos con bases de datos distintas. Y esto se utiliza mucho para hacer el, eh, para emparejar este tipo de observaciones, ¿no? ¿Y en dónde se encuentra México? Estos son algunos ejemplos que les puse, a lo mejor haya desprendido algunas ideas. A mi parecer, México todavía está bueno, está en proceso de incorporar la ciencia de datos tanto en el gobierno como en el sector privado. Siento que ahí vamos, pero en comparación a Estados Unidos, la verdad es que están muy revolucionados en la ciencia de datos, que incluso ya están en conversaciones de cuáles son las implicaciones éticas de la ciencia de datos. Eso sucede aquí en Estados Unidos. Aquí en México apenas estamos desarrollando, estamos descubriendo para qué se va a utilizar la ciencia de datos, ¿no? Pero en Estados Unidos ya están, como ya saben, ya están más bien evaluando cuáles son las implicaciones éticas, ¿no? Por eso vemos que a Facebook, a Google y demás empresarios que utilizan muchos datos de usuarios, los están queriendo regular. Eh, lo cual sí deberían de hacer porque hay muchísima información. Por ejemplo, ahorita que salió lo de las cookies que podemos ver, eso no había antes, ¿no? Y porque ahora ellos, estas multinacionales, pueden acceder a tu información como si nada, ¿no? Sin tu consentimiento y bueno, ellos al final hacen negocio a partir de esta información que ellos obtienen de nosotros y hace falta regularlas, ¿no? Entonces, así se encuentra más o menos el panorama en comparación con Estados Unidos. Como les había mencionado, China e India pues lideran también en esta parte de ciencia de datos con los egresados y también hay mucha demanda laboral para poder, bueno, para tener más de estos egresados que se especializan en las ciencias. En México en particular también me gustaría mencionar que las encuestas del INEGI y del Coneval, en comparación de Latinoamérica en general, son muy buenas. La calidad de estas encuestas, a mi parecer, es superior. Son muy buenas encuestas y con muchísima información periódica, cosa que no sucede en muchos países, porque se hace una encuesta y ahí queda, ¿no? Pero en este caso, en el INEGI, Coneval, hay una periodicidad eh, que se realiza sobre estas mismas encuestas que ayuda mucho a evaluar proyectos del sector público, para evaluar la demografía constantemente y también cómo va avanzando la sociedad en términos económicos, que es muy importante para poder hacer mejores políticas públicas. Y luego también tenemos oportunidades, como les mencionaba, laborales limitadas en México. Y eso puede verse a un desconocimiento eh, sobre cómo se puede aplicar la ciencia de datos, por qué es importante. Y, y bueno, eso puede ser en parte la razón por la que no haya muchas oportunidades laborales y para las empresas que sí saben de la importancia de la ciencia de datos, eh, pues tal vez hay una baja remuneración que no es muy atractiva para para los estudiantes que ya están preparados en la ciencia o estudiados en las ciencias, ¿no? Porque estudiar la ciencia implica pues bastante conocimiento, dedicación y a lo mejor la remuneración no es muy alta en México en comparación de Estados Unidos o de otros países, entonces puede ser eso de que se les hace más atractivo estudiar en el extranjero que quedarse aquí en México, ¿no? Y bueno, también puede ser por las inversiones en la educación básica y la tecnología. También eso puede ser parte de la limitación que hay, ¿no? Eh,
Así que, aquí pongo esta pregunta de cómo educarme en el manejo y entendimiento de la ciencia de datos. Hay muchos cursos en línea. Yo, por ejemplo, empecé con DataCamp, que para los estudiantes es gratis si es que algún profesor te inscribe. Y así fue como yo empecé. Un profesor me inscribió. No necesita muchas credenciales, no es algo exclusivo para los profesores. Cualquier profesor se puede inscribir a DataCamp. Y bueno, es como un anuncio comercial, yo digo, pero bueno, la verdad es que a mí me sirvió bastante, entonces me inscribió y yo hice un montón de cursos para aprender a programar desde lo más básico hasta cosas más complicadas y la verdad es que me sirvió bastante para la maestría y poder continuar mis estudios y especializarme en lo que me gusta, ¿no? Y bueno, también además de eso están otras plataformas, no solo DataCamp, está edX, está Coursera también, y muchos de ellos son gratis, y hay algunos que para obtener una certificación, pues ya paga cierta cantidad. Pero yo recomendaría, si es que quieren continuar este camino de entender eh, de entender cómo funciona la ciencia de datos y cómo aplicarla en tu organización es vital, me parece esta parte. Y bueno, algunas lecciones. Aquí los dejo con algunas preguntas que yo creo revelan áreas de oportunidad para aplicar la ciencia de datos en su organización. Son algo generales porque todas las organizaciones son muy distintas, todas tienen necesidades muy distintas, pero esas son preguntas que ustedes se pueden hacer ya que para cada una de estas preguntas, la respuesta es ciencia de datos. Entonces, si ustedes están pensando, por ejemplo, o sea, ¿hay algún proceso en mi organización que sea manual o que sea repetitivo? Probablemente hay un algoritmo que pueda solucionarlo, muy probablemente. Algún proceso de automatización, algo se puede solucionar. ¿Cómo puede ser este proceso más rápido? También la ciencia de datos se trata de ser los procesos más eficientes. ¿Cómo pueden los números explicarse solo? Pues con visualizaciones, ¿no? Para haciendo dashboards. Un gráfico te tiene que decir muchísima información, es la idea. ¿Cómo puedo predecir el resultado de algún tipo de proceso? Por ejemplo, si estás haciendo, no sé, estadísticas descriptiva de algo, ¿cómo puedo conocer el resultado de las elecciones de tal cosa, ¿no? ¿Cómo puedo saber si es positivo o negativo? Esos son modelos de predicción o de machine learning. ¿Cómo puedo integrar más información? eh, Vimos el ejemplo de string matching, ¿no? ¿Cuál es la política de uso de estos datos? Eso ya es una evaluación interna que tienen que hacer los organismos, pero que me gusta incluirla porque te hace reflexionar sobre qué tipo de información es la que tú estás recopilando y qué tan sensible es si es que la publicas o no. Entonces, estas son algunas de las preguntas que ustedes pueden hacerse en su organización para poder eh, saber dónde pueden aplicar la ciencia de datos y a lo mejor alguno de estos ejemplos de los que yo les di. Espero que alguno de estos ejemplos haya despertado alguna idea sobre qué es lo que pueden hacer ustedes, porque hay muchísimas maneras. Y bueno, esta es una pequeña probada de lo que se puede hacer con la ciencia de datos. Eh, y bueno, voy a dejar hasta aquí la presentación y abrir a algunas preguntas, no sé si haya. Sí, muchas gracias, Diego. La verdad es que es muy interesante todo lo que nos platicas y muy actual. La verdad es que ahorita todo lo que es la ciencia de datos está pues muy de moda y es como algo muy necesario para todas las áreas, ¿no? De cualquier empresa. Justo creo que la última slide que nos estabas mostrando contesta esta pregunta, pero te la voy a hacer. ¿Cuáles son los primeros pasos que una organización debe tomar para empezar a implementar la ciencia de datos? Pues la pregunta en general es hacerse estas preguntas, yo diría, tener como que hacerse este tipo de cuestionamiento. Yo diría que ese es el primer paso,
porque hay muchísimas metodologías que pueden aplicarse, ¿no? Eh, y las necesidades son muy distintas para las organizaciones, pero el primer paso es preguntar, hacerse una de estas preguntas, ¿no? Porque ahí ya vas a saber si tiene una solución científica o digital. Entonces, si tú identificas que hay, si puedes responder a esta pregunta, entonces eso quiere decir que hay una solución digital para esos o de datos. Claro, sí. Oye, ¿y qué tipos de problemas o desafíos comunes pueden surgir al incorporar la ciencia de datos en una organización o cómo pueden superarse? ¿Y cómo pueden superarse, perdón? Sí. Hay muchos problemas que pueden surgir y yo creo que algo que puede suceder en cualquier organización es que tienes, por ejemplo, digamos, a gente mayor porque la ciencia de datos es algo que salió en las últimas, digamos, décadas. Y bueno, si tienes a gente mayor trabajando en tu organización, es difícil explicar o incorporar estas herramientas. eh, ya que son bastante técnicas y poder decirlas de una manera entendible y que convenza a tus superiores de integrarlas, siempre va a ser un reto, ¿no? Porque tratar de explicarle a alguien los números o el algoritmo a alguien que no sabe sobre ciencia de datos, no le vas a explicar de números, le vas a decir, a ver, esto va a ser rápido, esto va a entregar el resultado más rápido y lo va a entregar mejor, ¿no? Entonces hay que saber entender hay que entender estas técnicas para poder explicarlas y convencer a las organizaciones o a los encargados de implementar estas soluciones digitales, ¿no? Sí, me imagino que la comunicación debe ser menos técnica, obviamente, y que se pueda digerir más fácilmente y que Sí, se convenzan de que es una buena herramienta, ¿no? Para sí, muchas decisiones, o sea, para todas las decisiones que puedas tomar en una empresa, yo creo que es importantísimo. Y por claro. acá la otra, ¿qué herramientas y tecnologías recomendarías para que una empresa comience a trabajar con ciencia de datos? ¿Qué me puedes repetir nada más el... Bueno, Sí, ajá, perdón. ¿Qué herramientas y tecnologías recomendaría para que una empresa comience a trabajar con ciencia de datos? ya. Este, Me imagino que, bueno, como las que mencionaste, ajá, exacto. sí, justo algo para empezar, o sea, si una empresa no tiene idea de la ciencia de datos, eh, hay una curva de aprendizaje, siempre. Claro. Depende yo diría, un lenguaje de programación básico es R, que pueden empezar a utilizar o incorporar o atraer a talento o a estudiantes que estén preparados en R. Eh, Ese es un software que se puede empezar a pedir para hacer este tipo de análisis de los ejemplos que les había dicho. Y si quieren algo más rápido, evitar esta curva de aprendizaje de programación y demás, algo más rápido es, por ejemplo, saber utilizar, por ejemplo, Tableau, que simplemente es un software donde tú pues pones los datos y casi casi que te lo hace solo, ¿no? Power BI, pero Power BI pues cuesta, Tableau no cuesta. O Mm, me parece que sí, es algo muy, muy mínimo. Power BI es caro. Am, yo recomendaría estos para ciertos tipos de gráficos. Depende de las necesidades que tenga la organización. perfecto. Pues creo que son todas. Diego, te agradezco muchísimo tu tiempo el día de hoy. Quiero comentarles a todos que Diego va a estar las 2 próximas semanas también con nosotros, tocando un poquito más de estos temas de programación y de acerca de la maestría que él estudió, que yo creo que muchos jóvenes que nos pueden estar escuchando están interesados y a lo mejor tienen dudas acerca de si estudiar algo así o por qué sería buena idea estudiarla. Entonces, van a ser 2 sesiones más que van a ser muy enriquecedoras si tienen dudas acerca de esto. De nuevo, Diego, muchas gracias.
y nos vemos la próxima semana. Y a todos recuerden que esta sección, esta charla se queda en nuestro canal de YouTube por si la quieren volver a ver y, o la pueden compartir con mucho gusto. Ahí se las vamos a subir en estos próximos días. Y por toda su atención. Gracias, Diego. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Gracias.